Crecimiento y comunión. En las semanas anteriores estuvimos viendo que necesitamos un propósito y veíamos que el propósito es algo como un blanco para poder acertar en él. Y cuando no tenemos un propósito podemos seguir viniendo a la iglesia, seguir leyendo la palabra, pero sin un propósito es muy difícil poderlo poner en práctica concretamente. La palabra de Dios nos va dando el norte, nos va dando la guía hacia dónde dirigir nuestros pasos, ya que la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque a través de tu palabra nos muestras el camino que debemos de seguir. Aunque a veces nuestra ceguera espiritual, bendito Dios, no nos permite avanzar rápidamente. Algunos avanzan muy rápido, otros un poco más lento y otros muy, muy lento. Pero a pesar de eso, de todas maneras, bendito Dios, cada uno tiene la gracia tuya, porque conoces nuestros corazones, que queremos hacer tu voluntad, pero a veces la carne nos limita, la carne nos detiene. Pero ahí es cuando recordamos tu palabra, que está atesorada en nuestros corazones, y podemos decir que con Cristo somos más que vencedores. Y ese texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, te rogamos que esta mañana se haga realidad en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que ya llegaron, que ya están aquí. ¿Listos para un estudio más? Sí, bueno, entonces esperamos que también los hermanos que están en las redes sociales a través del internet, la familia virtual, sean bienvenidos y ya estén listos. Recuerden tomar notas, cuadernos, lápices de colores, sus Biblias y lo que es necesario para tomar notas, porque siempre dice que es mejor una pálida tinta que una brillante mente, ¿verdad? Bueno, entonces crecimiento y comunión, el tema de hoy. Un segundo. Aquí en la pantalla van a ver nuevamente, estamos en la clase 101, que es como el comienzo de la vida espiritual, el comienzo de la vida cristiana, el comienzo del discipulado. Y ahora veamos que tenemos dos propósitos el día de hoy: saber qué es el crecimiento o entenderlo, o si ya lo sabemos, si ya lo comprendemos, ya lo entendemos, ahora tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Dice, y la segunda es la comunión. Dos propósitos para hoy. Segunda de Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿por qué razón? ¿Tendría alguna razón el sembrar una semilla y esperar que no crezca? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos y los llevan al médico cuando, bueno, nacen y luego después de unos días de haber nacido lo llevan al médico? ¿Cuál es el propósito de llevarlo al médico? Pero si no está enfermo. Para revisarlo, para verificar si está ¿qué? Sano, y si está ¿qué? Creciendo, ¿verdad? Porque imagínense
Creo que mi mamá se preocupó porque dijiste, no crece. Y por cierto, hablando de mi mamá, un recuerdo, se puede decir triste, pero otro recuerdo alegre es que un día como hoy, pero de hace 23 años, mamá partió de aquí, ¿verdad? Y estaba yo precisamente en una mañana como esta, en una reunión y estaba hablando enfrente de un grupo de personas. Y ahí fue cuando prácticamente recibí la noticia, ¿verdad? Que mi mamá había partido. Y bueno, fue un momento triste, pero ahora recordaba yo y le comentaba a mis hermanas, hablaban ellas de la tristeza que sienten de 23 años de la ausencia de mamá, pero le decía, cuando Jesús murió, resucitó, pero después les dijo a sus discípulos que iba a partir, que se iba a ir, y sus discípulos decían que no, ¿verdad? Que se quedara. Y dice que Jesús les dijo que era necesario que Él se fuera, pero iba a enviar a otro consolador. Y ese consolador es el que me ha dado la fortaleza y el consuelo de que mi mamá haya partido a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, le decía a mis hermanas eso, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo de Dios el que puede dar consuelo. Necesitan, y yo he estado orando por su vida espiritual de ellas, por el que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Ahora, entonces, quiero compartirles también, aparte de este texto, algo que vino a mi mente esta mañana. Fue la parábola del sembrador. Y no, en cierta manera no tiene nada que ver, pero sí mucho que ver con esto también, con el tema de hoy. Dice que Jesús estaba en Lucas capítulo 8, versículo 5 al 8, dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y luego al final dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dije, bueno, ¿por qué me venía ese pensamiento? Y la respuesta fue esta, que independientemente de que todos los que oyeron la palabra, también va a suceder lo mismo el día de hoy. Todos los que escuchemos la palabra, algunos aún siendo creyentes, vamos a no entenderla. ¿Por qué? Porque viene Satanás y nos las va a robar. Otros, aunque seamos creyentes, estamos aquí, recibimos la palabra, nos emocionamos, pero de repente también se nos va esa palabra, no da fruto. Y luego la otra era que otro grupo de los que estamos, vamos a oírla, pero quizás vamos a conservarla por un tiempo, pero después otra vez no damos fruto. Y por último, habrá algunos que los que escuchamos esta mañana, y entonces vamos a dar fruto al 100 por uno. Y dice Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dije, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Dice, es que eso pasa cada vez que los miembros de mi iglesia, los miembros de mi cuerpo escuchan mi palabra, y solamente uno de cada 4 va a dar fruto. Esperemos que los que estemos aquí podamos dar fruto, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Que demos fruto. Bueno, continuamos. Segunda de Pedro, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes lo quieren leer ahí en la pantalla, dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre.
Amén. Entonces decíamos, cuando nosotros tenemos nuestros bebés, nuestros hijos, ¿sí, hermana? Ah, eh, nuestros bebés cuando los llevamos al médico, el propósito es ir viendo para que los midan, para ver si están creciendo. También nosotros cuando nos estamos aquí escuchando la palabra es necesario que seamos medidos. ¿Por qué creen que muchos no vienen al estudio bíblico? ¿Por qué creen? Bueno, es que algunos a lo mejor dicen que ya saben mucho. Bueno, posiblemente, ¿verdad? Que lo que vamos a decir no se lo saben. Otros dicen que no entienden. Otro, Otros nos da pereza. por pereza, porque no quieren crecer, o qué será, ¿no? No sé. Sí, Josué. Hay unos que dicen que cuando les digo yo, "Ay, tenemos escuela dominical", Sí, lo consideran como una escuela. Sin embargo, muchas veces dicen, ¿no tienen estudio bíblico? Pues es lo mismo. Esto es sí, estudio. sí. Entonces, quizás no quieren ser probados, eso también podría ser. ¿Y saben por qué muchas veces no queremos ser probados? Por temor, por temor. Por temor de darnos cuenta que no sabemos, porque estos estudios son confrontativos. Sí, sí, hermano Albino. Hermano, que a mí me pasa algo. Yo estoy leyendo y entiendo. Ujú. A veces entiendo. Pero nomás de repente me viene algo y ya no entiendo y pienso que es Satanás que me ataca. Y entonces mejor lo dejo. Yo ya no entendí, ya no lo dejo. Ok. Y después pasa un rato, pasa tiempo y ya vuelvo otra vez y ya empiezo otra vez. Pero me viene ese desánimo. Sí, y decíamos, y por eso es que lo aclaré hoy por la mañana, bueno, más bien, por eso es que vino ese pensamiento de la parábola del sembrador, porque no es porque ya seamos creyentes que ya estamos dando fruto al 100 por 1, no, es que nuestra mente, a veces Satanás viene y nos roba la palabra, y nos distrae, vamos, luego otra es que nos emocionamos, pero igual, no damos fruto, ¿por qué? Porque nos distrajimos, ¿sí? Una porque no entendimos. La otra, entendimos, pero nos distrajimos. ¿Sí? Y luego la otra es que si entendimos, si lo comprendimos, si sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sí, Sí. pero hay otra cosa que también el Señor me usó ayer, nada menos. Sí, Me fui a visitar a mis nietos sí. y me dio mucha alegría porque la niña, la mayor, está en la universidad Ujú. y es la que me pone más interés, le pone más interés a la palabra. Oh, qué bien. Y le digo, hija, tienes una vez, porque a mí se me olvidó la Biblia y nunca se me olvida. Y ayer se me olvidó, y eso es lo que hace el diablo. Se me olvidó y le digo, hija, ¿no tienes una Biblia? Porque estaba yo hablando del Evangelio. Dice, sí, bueno, ahorita te la traigo. Entonces, pero por cierto que esas traducciones diferentes, todas esas que pone ahí tan claras, Ujú. esta traducción, ni me acuerdo cómo, pero estaba un poco enredada. Pero le leí algunas citas Sí. y ella se quedó, wow, abuelo, nunca hubiera pensado eso que tú me estás enseñando. Se Bueno. quedó sorprendida. O sea que sí está, ahí está dando fruto la palabra, ¿verdad? Exactamente, hermano, está dando fruto. Ok, ahora, ¿usted cree que fue Satanás el que hizo eso, de que no se llevara su Biblia? Puede ser, o puede ser que yo soy el olvidadizo. Bueno, por un lado, por el otro pudo haber sido Satanás, pero también por la otra pudo haber sido Dios, en control. Solamente así, por ejemplo, vio su nieta posiblemente que no fue con su Biblia de usted, sino que fue con la Biblia que ella le trajo y entonces cambió la diferencia. La perspectiva pudo haber sido diferente. Recuerde que Dios siempre está Sí, en control. amén. Sí. Hasta lo malo Lo convierte. lo puede convertir en bueno, ¿eh? Muy bien, continuemos entonces.
Crecer es la palabra, ¿verdad? Ese es el... ¿qué es, algunos sinónimos de crecimiento o de crecer, ¿cuál sería? Aprender. Aprender. Hermana Isa. Aprender. Yo creo que es estudiar y Estudiar, un segundito. Rita. Crecer, aumentar, Aum- más, Más. la palabra más y aparte aumentar. Ok. Hermano Pedro. Lo mismo que dijeron mis hermanos. Hermana Leti. Lo mismo Lo mismo que dijo el hermano Pedro. Dar fruto. Tania. Madurar. Bien. Bueno, veamos algunos, ¿verdad? Crecer es aumentar, desarrollar. También es ¿qué? incrementar. Incrementar, avanzar. Y una más. Bueno, ya todas las que dijeron, pero progresar. Sí. Ese sería como nuestro propósito para entender el día de hoy, ¿verdad? El blanco perfecto que vamos a analizar este día. Y la otra es comunión. Dice que entre los cristianos es la vida en común caracterizada por la unidad y el amor mutuo que resulta de la obra del Espíritu Santo. Fíjense que si nosotros estamos reunidos, pero estamos en discordia, ¿esa es obra de quién? Satanás. De Satanás, aplicada por, o puesta en práctica por quién? Por nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros mismos, no es Satanás no nos puede manipular y Dios, aunque puede, no nos manipula, ¿sí? Entonces, es decisión de nosotros. Veamos otra definición. ¿O a qué les suena a ustedes comunión? Comunión es tener comunión unos con compañerismo. otros, compañerismo. Compañerismo, bien. ¿Qué más? Y no estar peleando, ¿no? La otra sería ¿Estás de acuerdo? comunión, estar de acuerdo, bien, exacto, sí es una parte es como parte del fruto, ¿verdad? De la comunión. Sí. En griego, aunque no soy muy dado a utilizar esto, dice koinonía. Yo escuchaba mucho eso de koinonía y decía, pues, ¿qué es? Pues es comunión, simplemente, ¿verdad? Sí, pero, perdón, hermana. Estar juntos, sí. Muy bien, como lo hicimos ayer, ¿verdad? Sí. Estuvimos en comunión. ¿Sí? No nada más estamos en comunión cuando venimos a un servicio o a un estudio, también estamos en comunión cuando convivimos unos con otros y en este caso estábamos celebrando el cumpleaños de la hermana Leti, ¿verdad? Entonces, y fue porque ella decidió compartirlo con todos nosotros, con su familia en Cristo. Y le damos gracias, hermana, por haberlo decidido así y a toda la familia que nos invitaron, ¿verdad?, a ser parte de esa celebración, que, bueno, estuvo muy buena la comida, muy bueno el ambiente y, muy buenas las fresas con chocolate y... Bueno, continuamos, dice... entonces decíamos que comunión es la participación y el compañerismo entre personas, esa es una definición. Otra es que el término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo, ¿sí? Entonces, lamentablemente, durante mucho tiempo, estas palabras no hicieron eco en nosotros, o por lo menos en mí, de tener amistad entre la hermandad cristiana y el conocimiento profundo, pues menos, ¿verdad? Pero Dios nos exhorta, nos anima a que tengamos este tipo de comunión. La siguiente dice que, una definición más, dice que comunión es tener en común aspectos, ideas o cosas con otros. Esa es una definición del mundo, pero tiene que ver con común, ¿verdad? Algo más, dice que comunión es una palabra
compuesta de dos, común y unión. Y eso, en cierta manera, es responsabilidad de cada miembro de mantener, ¿qué? La unidad unos con otros, ¿en qué? En amor, por y para Cristo. ¿Sí? Entonces, si mantenemos esto, porque si quitamos a Cristo de la ecuación o de la fórmula, se nos olvida o se me olvida, y entonces empiezo a ser egoísta, ya no hago unidad. ¿Sí? Entonces, y entonces se me olvida por qué razón, ¿verdad? Pues por amor a Dios, por amor a Jesús. Sí, hermano. Yo creo que nosotros, los de la iglesia ISA, tenemos mucho amor, porque yo allá todos miramos que todos andábamos como hormiguitas haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Y eso es cuando se mira el amor los unos con los otros, ¿no? Digamos, sí es parte, ¿verdad? Se mira bonito. Sí, y también el hecho de participar, de servir, ¿verdad? Y eso todo tiene que ver con esto que estamos estudiando. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos como iglesia? ¿Sí? Bueno, continuamos. Dice que la iglesia IPSA, y hablando de para qué existimos, vamos a recordarlo. Número 1, la iglesia IPSA existe para predicar la buena nueva de Cristo. Número 2, para enseñar la palabra de Dios. Número 3, para servir a los demás. Número 4, para tener comunión unos con otros. Y número 5, para adorar a Dios. ¿Sí? Y todo eso, el acrónimo es PESCA. PESCA. ¿Sí? Y tengamos siempre presente esa palabra, ¿verdad? Pesca. Pesca es predicar, pesca es enseñar, pesca es servir, pesca es tener comunión y pesca es adorar. Seguimos ahora vamos a ver, esas son algunas definiciones y algunas cosas que hemos encontrado, pero ahora veamos qué es crecer, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, porque podemos tener conceptos del mundo y son buenos, pero ¿cuáles son mejores? Los conceptos de la palabra de Dios, ¿sí? Efesios 4, 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que necesita hacer el cuerpo? Para ser edificado, ¿verdad? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es una palabra, edificación y crecimiento. Porque, fíjense, ¿qué dijo Satanás? Más bien, ¿para qué vino Satanás? ¿O para qué viene? Para robar, para matar y para destruir. En el caso del Espíritu Santo de Dios es completamente lo opuesto. Ok, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:18. Y entonces ahí tienen ustedes en su cuaderno de trabajo un espacio que dice discipulado. Ahí, ¿qué fue lo que ustedes escribieron? De acuerdo al texto que, digamos, discipulado es, hermano Pedro, aprender. Hermana Isa dijo, crecer. ¿Crecer cómo? Espiritualmente, ¿eh? Crecimiento espiritual. ¿Sí? Decíamos, si un niño que nace, se espera, lo menos que esperamos es que crezca. ¿Sí? Aunque hay personas que dicen, hemos conocido a algunas personas que dicen, ay, yo no quiero que ya crezca, yo quiero que se quede así, prefiero que no crezca. Sí. Porque el mundo está como está y no quiere
que su hijo o su hija sea expuesto a todo lo que está pasando en el mundo. Pero eso es inevitable, el crecimiento es, sí. Decía hermano Albino, a pesar de que dice que a veces está leyendo y no entiende, y a pesar de que no entendió, lo dejó, y a pesar de, pero ¿qué pasa? Dice que la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, será salvo, pero si lo parafraseamos diría, el que persevera hasta el fin va a entender. O sea, aunque no querramos, vamos a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de la palabra. Y eso usted que acaban de decir, ¿verdad? El que persevera será salvo. Y entonces luego decimos, entonces, si nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué significa eso? Por ejemplo, se entiende, hay que ver el contexto, pero normalmente lo repetimos así. Será salvo, será entendido, por ejemplo, ¿sí? No quiere decir que tengamos la salvación de nuestra alma por toda la eternidad, porque escrito está, no por obras para que nadie se gloríe. Para esto, por ejemplo, necesitaríamos analizar en qué contexto está, ¿sí? Todo el que persevera hasta el fin será salvo. En este momento no lo vamos a hacer, pero buena pregunta, lo vamos a considerar y se la traigo la próxima semana para que así podamos entender la idea, ¿verdad? Pero aquí, parafraseando, es el que persevera hasta el fin, obtendrá su título, por ejemplo. En este caso, los que estudian. Hay gente que se inscribe a la escuela, pero no continúa, ¿sí? Yo estuve en un instituto de teología y estuve estudiando por un tiempo y terminé una etapa, ¿sí? Y esa etapa, donde terminé, por cierto, Tania estuvo en esa ocasión también, terminamos de aquí de nuestra congregación, los dos terminamos esa etapa, pero yo ya no seguí en la siguiente. Y hay hermanos que sí continúan, aunque el propósito de ellos es diferente a mi propósito. Yo no estaba estudiando para graduarme y tener un título y poder tener un trabajo como predicador o como nada de eso, ¿verdad? O como ser, o sea, ¿cómo se llama? Como para vivir de ello. Yo el conocimiento que estaba adquiriendo era para conocer más a Jesús, saber cómo entenderlo más y cómo descubrir cosas que a veces me parecían muy confusas. O más bien, siempre hay cosas que no entendemos. Pero ya ahora tengo algunas algunas herramientas que me están ayudando a entenderlo mejor. Y eso es lo que estoy tratando de compartir con ustedes para que se les sea más fácil. Y no dependan solamente de lo que dice el predicador o el que esté impartiendo la clase, ¿sí? Entonces, continuamos, dice, creciendo en las disciplinas espirituales. Hermano Pedro, ¿tiene usted idea de cuáles son las disciplinas espirituales? Seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ok, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hermana Leti, una de las disciplinas espirituales que nos pueda decir. ¿Cuál? Crecer. Bueno, vamos a trabajar en el crecimiento. Hermana Isa. Crecer, o sea, estudiando la Biblia. Ok, ahí está ahí nada más, estudiando la Biblia. Rita. Oración. Tania. ¿Alguna disciplina espiritual? Ok, bueno, aquí tenemos, dice la hermana Leti que ya las vio, ¿verdad? Una de ellas es lectura bíblica. Esas son parte de las disciplinas. Quien no haga estas disciplinas, pues realmente le va a costar mucho trabajo crecer. Lectura de la Biblia. La siguiente es oración. La que sigue es conexión en grupos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ahí hay un error, otro error. Grupos. Grupos. La que sigue es estudios bíblicos. Y la otra es entrenamiento teológico. Son algunas de las disciplinas
digamos que pueden ayudar en el crecimiento. Ahora, ¿cuántos, si los que venimos y hacemos algunas cosas nos cuesta trabajo, se imaginan ustedes los que no leen? ¿Creen ustedes que van a crecer? Mucho más lento, ¿verdad? Si es que la otra es, si no oramos, sí. La siguiente, cuando un niño no crece, ¿qué pasa? Dicen los doctores, no, pues vamos a darle calcio o algo para que crezca, ¿no? Tienen que crecer. La que sigue dice conexión en grupos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante la conexión en grupos? Porque lo que yo no sé, el otro hermano lo sabe y él me lo puede. Exactamente, ¿verdad? Y nosotros somos una congregación muy compacta, pero muy compacta porque somos pocos, ¿no? Pero hay congregaciones que son muy grandes y entonces a veces dicen, no, pues es que en una iglesia tan grande no cuento para nada, nada más soy un número, es más ni número, llego y si nadie se da cuenta si vine o si no vine, si me fui temprano o no me fui temprano, pero en una iglesia como la nuestra sí nos damos cuenta. Y dice la hermana Leti, nos vamos conociendo, ¿verdad? Por muy grande, por muy pequeño, a veces el tener un grupo, formar parte de un grupo pequeño nos puede hacer, ¿cómo se llama? A tener soporte, ¿verdad? De parte de Dios, pero y nos vamos conociendo un poquito más. Porque es imposible hacer ¿cómo se llama? Tener una conexión tan profunda con todos, pero sí con algunos. Y la otra es estudios bíblicos. Sí, no necesariamente es que tengamos que venir a la iglesia a los estudios, a la escuela bíblica, sino que también lo podemos hacer en nuestras casas. Y la teología, ¿verdad? Entrenamiento teológico, eso es ya para los que están un poquito más comprometidos, más interesados en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y también sirve el entrenamiento teológico para poder servir a los demás de una manera más más sabia, sí, exactamente. Seguimos entonces ahora. Acabamos de ver el punto relacionado con el crecimiento. Y ahora vamos al segundo punto. ¿Cuál era el segundo propósito del día de hoy? Comunión, tener comunión. Y vamos a ver qué es eso. Aunque ya muchos aprenden acerca de la comunión porque ven a los demás, ¿verdad? En el caso de personas que vienen por primera vez, llegan y aunque no entiendan mucho lo de qué significa la palabra comunión, pero dicen, oh, vamos a tener la próxima semana una fiesta, ¿no? O una celebración, o vamos a tener recientemente, más bien en unos 14 días, vamos a estar celebrando el Día de las Madres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de celebrar el Día de las Madres? Bueno, el reconocimiento de ellas, pero el propósito de cada reunión que tenemos en nuestra congregación es para invitar a a personas, familiares o amigos inconversos que no conocen de Dios o que o que de alguna manera tienen cierto interés en saber. Entonces los podemos invitar y para que vean que no nada más es pura, o que no estamos aquí como dándonos golpes de pecho todo el tiempo, ¿verdad? Sino que es un ambiente diferente. Y vamos a ver qué es esto de la comunión. Dice, existimos para tener comunión unos con otros. Y aquí vamos a ver qué nos dice Dios en Juan 13:35 y luego también en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y un texto más. No, hay varios ahí, hermano Albino, pero vamos a ver de estos tres, los que están en la pantalla.
dice Juan 13:35, primera de Juan 3:16 y 17 y primera de Corintios 12 del 4 al 5. Esos son los que vamos a ver. Yo sé que ustedes en su cuaderno de trabajo, en su cuaderno de ejercicios tienen muchos más. Sí, pero por cuestiones de tiempo y por el espacio que ocupan, no los vamos a ver aquí, pero estos sí. Entonces veamos el primero, que es Juan 13:35. Y en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ayer, como mencionaba la hermana Isa, una parte del amor era que todos estábamos colaborando en algo, pero también la participación que tuvimos fue que pudimos dar alguna muestra de amor hacia la cumpleañera, ¿verdad? Con la hermana Leti. Y eso pues esperamos que ella se haya sentido bien durante este día, sí. Otra versión de este versículo dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sí? Entonces, el mundo dice que va a dar, vamos a hacer quedar bien a Jesús si es que ve que nos amamos unos a otros. El siguiente, el 3:16, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo es que, bueno, ahorita lo analizamos, pero vamos a la siguiente, dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? Cuando dice, ¿a qué hermano se referirá? A los hermanos de la fe, ¿verdad? Un hermano de tu propia iglesia, Porque a veces, y fíjense, en este caso, nosotros, por lo menos Rita y yo, hemos experimentado ese amor cuando atravesamos una necesidad, ¿verdad? Hace un par de años atrás, Rita estuvo sin poder caminar, no sabíamos qué tenía, bueno, fuimos al médico y resulta que no detectaban cuál era la enfermedad que tenía, pero en ese momento la familia en Cristo se percató de eso porque pues dejamos de venir. De repente, como así como dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, nosotros tenemos la costumbre de venir, pero no nada más por venir, sino la idea es que adquiramos el conocimiento de Dios y que nos ayude a redarguir nuestro corazón para poder ir corrigiendo nuestras vidas, o por lo menos esa es la intención. Y en esa época recuerdo que dejamos de asistir y los hermanos en la fe, aquellos inclusive que quizás no tuvieran tanto, pero de lo poco que tenían nos hicieron llegar su ayuda financiera, pero principalmente su ayuda espiritual, ya que oraban por nosotros, y gracias por todo eso, porque ahora nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la Iglesia Universal y en especial pues de la iglesia local, que es aquí en Santa Ana. Dice que, y ahí pudimos ver también cómo hermanos que no son parte de este grupo, de esta congregación, pero de otras congregaciones también, pero de la misma afiliación cristiana, entonces ellos también nos hicieron llegar sus oraciones y también nos hicieron llegar sus contribuciones financieras y se los agradecemos, estamos sumamente agradecidos porque esos momentos vimos la mano de Dios a través de todos ustedes. Gracias. Entonces, ¿alguno de ustedes ha tenido algún problema así? ¿Y han visto que la mano de Dios obra? Yo sí. ¿Sí, hermana? Sí, gloria a Dios, porque cuando yo me caí que se me craquearon las costillas, yo no le daba gracias a Dios, en ningún momento renegué de Él, y
Y ahorita ya me río, ¿verdad? Pero en ese entonces estaba con todo lo que tenía. Yo me acuerdo que me puse el teléfono aquí y le dije gracias Dios porque me hizo otra segunda oportunidad. Y sin querer lo puse. Y yo no sé poner muchas así, cosas así. Y ese no supe ni cómo, pero lo puse. El chiste de que llegó a todos los que me conocían. Y todos empezaron a orar por mí. Y como dice usted, muchos también me mandaron ayuda económica. Y dije, ay Dios mío, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas. Y la prueba está que los doctores dijeron en 5 a 7 meses vas a poder andar bien. Y gloria a Dios, en un mes yo empecé a caminar. Sí. Y el Señor fue el que me sanó mis costillas y yo le doy la gloria y la honra a Él porque Él nunca nos ha dejado. En los peores momentos que hemos tenido, se manifiesta poderosamente en nuestras vidas y por eso digo, ¿a dónde iremos? Exacto. Realmente Dios tiene palabra de vida y Él es el que nos mira como sus hijos. Así como nosotros cuando miramos a nuestros hijos que tienen alguna necesidad, es igual, Él también nos mira y Él pone en el corazón de los demás, ¿verdad? Y por eso yo lloraba mucho cuando la hermana no podía caminar porque me acordaba de lo que me pasó a mí. 24 horas me tenían que estar ayudando a levantarme para ir al baño. Y todo. Sí. Y gloria a Dios porque Dios se manifestó poderosamente. Así es. Gracias por compartir eso. Y bueno, entonces ahora veamos Hebreos 13:16. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, vemos cómo la comunión es muy, muy importante, ¿verdad? En Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, que cuando nosotros, no es cuando ayudamos, no es con el propósito de quedar bien, No. ¿sí? Es con el propósito de ¿qué? De agradar a Dios, ¿sí? Porque Dios se agrada que nos amemos los unos con los otros. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos poner esto en palabras positivas? Si dice, no se olviden, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en positivo? Recuerden. Recuerden, ¿sí? Recuerden que hacer el bien y ayúdense mutuamente. También puede ser así. Hagan lo bueno y ayúdense unos a otros. ¿Sí? Esto es es lo mismo, pero ahora en positivo, ¿verdad? Allá dice, no se olviden, y en positivo sería, recuerden. Bueno. Ahora seguimos con Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué es? Ahí tienen ustedes un espacio. Bueno, fue en la parte de arriba, dice ministerio. Ahí, ¿cuál sería el ministerio? ¿O qué tendríamos que hacer según estos versículos? Pues como dice ahí, compartir lo que por ejemplo, antes a mí me gustaba, si alguien tenía necesidad de estar en un lugar, ¿verdad? Yo me gustaba llevarlos a mi casa. Pero pues ahora ya es diferente porque ya no cabemos. Ya no cabe ni una aguja, dice. Sí. Pero sí ayudar a los que realmente lo necesitan. Bien. Y de acuerdo al otro, ¿alguien más? ¿Tú qué le pusiste, Rita? Comunión, compañerismo. Comunión, compañerismo. ¿Y eso significa qué? Hacer lo bueno y ayudar. Hacer lo bueno y ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo bueno y ayudar. ¿Sí? Sin esperar nada a cambio. Exacto. Esa es la clave, ¿sí? Porque esa es la diferencia entre el mundo que no conoce a Dios y el mundo que sí conoce a Dios. Dice que el mundo dice, hoy por ti, mañana por mí. Entonces ahí ¿habrá interés? Dice, mete cebra. Y saca así, Bueno, dicen allá, ¿verdad? Sí, hermano Albino, iba a comentar algo. Porque mi hermanita
ayuda, hermana, sin esperar nada a cambio. Yo digo porque todos somos malagradecidos, todos, hasta yo. Sí. Dice que De no una esperes manera nada. u otra, todos lo agradecemos. Sí. Había una hermana antes en una iglesia que ella hasta ayudaba, ¿verdad? Sí. Pero se enojaba porque no le mandaban una tarjeta. O sea, no bastaba. Y una vez mi esposo le dijo, pero hermana, ya le dijimos gracias. Sí. Ella esperaba recibir Una tarjeta. Gracias. Bueno, así está la cosa, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 12, 4 y 5 nos dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, recuerden, hace unas semanas atrás decíamos, un cristiano sin iglesia es un cristiano huérfano, ¿sí? Un cristiano sin comunión, ¿sí? ¿Será que sea cristiano? Bueno, veamos la siguiente. Dice aquí que cada miembro necesita ser parte de un grupo de conexión. En nuestra iglesia tenemos sociedad de ¿qué? De varones, sociedad de mujeres, sociedad de jóvenes y el ministerio de niños, ¿sí? Entonces la pregunta, o mejor dicho aquí, la mejor manera de tener comunión en nuestra iglesia es compañerismo. ¿Alguien más? Hermano Pedro, ¿qué dijo? Reunirnos, ¿eh? ¿Alguien más, Rita? Comunión. Pero ¿cuál es la mejor manera? De estar, por ejemplo, como nosotras las mujeres, Socializar. ¿Cómo dijo? pero estar con otras como las mujeres, ¿verdad? Que estamos utilizando porque es un grupo bien bonito que tenemos estamos aprendiendo de la palabra, pero ahí nosotros, como somos puras mujeres, podemos contar a veces nuestras aflicciones, podemos contar nuestras alegrías y nadie nos está juzgando, ¿verdad? Ustedes como hombres igual, es bien bonito, los niños, o sea, cada grupo. No, aquí sí nos juzgamos nosotros. Cada vez tiene su compañerismo, ¿verdad? Digo, pero no le digan a nadie, ¿eh? Ellos nada más es de las Por mujeres eso no que vienen los nos demás. Sí. Porque no se agregan nada. Sí, miren, la mejor manera de tener comunión en nuestra iglesia es ser parte de un grupo, ¿verdad? Ser parte de una de las sociedades. Porque decíamos, si tú no eres parte, si eres miembro del cuerpo de Cristo, debes de ser parte de un grupo, de una sociedad, dependiendo del término que utilicen en cada iglesia, ¿verdad? Sí. Cuando nos juntamos con un grupo, por decir, como yo a veces los viernes que a veces vengo bien cansado o agotado, tengo algo aquí en mi corazón. Cuando yo me reúno con mis hermanas, hablamos de la palabra, hablamos de todo, y ya cuando yo me voy, gracias a Dios, yo ya voy con esa paz en mi corazón. Bueno, y eso es parte de los beneficios, ¿verdad? De estar en comunión. Dice que la iglesia bautista IPSA, dice, en la iglesia bautista IPSA cada miembro es un Servidor, y cada tarea es trabajo, un trabajo y cada miembro es un 10 en diezmador, un diezmador, bueno, a ver, Habla de discípulo. un discípulo. Ok, bueno, vamos a ver, hermano Pedro, ¿alguien más? Rita, Cada miembro es un alma. es un alma. Hermana Isa, cada miembro es ¿qué? Es un predicador. Es un predicador. Vamos a hacer Ok, vamos, miren, dice, en Iglesia Bautista IPSA, cada miembro es un servidor. Sí. Algunos no sirven porque apenas están entrenando para servir al Señor. Sí, y ese es el propósito, tener en mente el blanco perfecto, ¿a quién vamos a servir? A Cristo.
y después a los demás. La siguiente dice que cada tarea es importante. Ayer mencionaba la hermana Isa, ¿verdad? Que estábamos reunidos y cada quien haciendo algo. Mientras una hermana pasaba la aspiradora o aspiraba la alfombra, otros estaban recorriendo las sillas. Mientras tanto otros estaban recogiendo los trastes sucios y otros estaban lavando los trastes y otros, cada quien estaba haciendo algo. Entonces la basura también, ¿verdad? Cada tarea es importante. Decíamos ayer, al final, bienvenida hermana Jocabet, al final decíamos, bueno, aquí parece que no pasó nada, ¿verdad? Todo quedó listo para estar preparado el salón para el día de hoy, ¿verdad? El servicio de hoy y el estudio de hoy. Y la última dice, cada miembro es un 10 en alguna área. Sí, es un 10. Porque a veces decimos, bueno, a veces Andrés decía, bueno, yo no soy bueno para nada. Pero era por pereza, ¿verdad? Por no hacer nada. Sí. Entonces, pero no, dice el Señor que cada uno, porque Dios nos ha dado un don, todos tenemos un don, ¿no? Aunque quizás no lo teníamos antes, pero cuando venimos a los pies de Cristo dice que por lo menos uno, pero dice que Dios nos dio dones. Entonces, a veces nada más desarrollamos uno, pero podemos desarrollar más también. Aunque yo soy de los que no puedo con tanto, ¿verdad? Y luego como dicen que en el caso de la mujer dice que le dio Dios como visión de panorámica y al hombre nos dio visión de túnel. O sea, nada más una cosa, nada más. No podemos hacer más que una. Sí. Bueno. Seguimos, acabamos de ver entonces ¿qué? Tener comunión. Ahora, ¿cómo y dónde puedo servir? Si tú eres de los que no sirves o de alguna manera dices, bueno, yo sí quiero servir, ya entendí que esto es importante, ya entendí que Dios me ha dado un don, pero yo no sé cuál es mi don. Y creo que nos pasa a todos cuando llegamos a los pies de Cristo. Yo todavía no sé cuál es mi don. Todavía no. Pero dice... Yo le hago acá y le hago allá. Bueno, así es como se descubre. Dice, ¿cómo y dónde puedo servir? En nuestra congregación tenemos, dice, ministerio de niños, tenemos audio y video, tenemos también sala de cuna, tenemos también música, tenemos líder de estudios bíblicos, una más, dice, ujieres, saludando, dice aquí, bueno, para los que saludan, que tiene que ver con lo de los ujieres también, la oración, otra más es alabanza y adoración, y luego un largo etcétera, 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 etcétera. Y si tú sabes algo que aquí todavía no lo ocupamos, te aseguro que el Señor te va a ocupar en su servicio, te puede colocar. Lo que sí es que tenemos que tener buena actitud y también buena voluntad, ¿sí? Buena voluntad. ¿Sí? Si una cosa es ayudar cuando se necesite, pero la otra es ponerse al servicio de Dios. ¿Cómo nos pondríamos en el servicio de Dios, Tania? ¿Cómo podríamos hacer? Imagínate que yo llego y veo y no hago nada, pero yo quiero hacer. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me recomendarías? Preguntando. ¿A quién le preguntaría? Ayudando en alguien, si hay alguien haciendo algo, ya pudiendo ayudar a esa persona. Bien. Una de las recomendaciones dice que es ir con el pastor y decirle, pastor, mire, yo quiero hacer algo, pero no sé qué ni en cómo. Y precisamente el pastor puede ayudarnos también a encontrar ese ministerio en el cual podemos servir. Y si no, también es a través de preguntas, ¿verdad? ¿Qué sé hacer? Observando. Observando también. Por ejemplo, allá arriba ve que
mirábamos que la carpeta estaba bien destruida y Sí. hasta un día nos propusimos y dijimos, vamos a hacer esto y lo hicimos. Sí, lo hicieron. Sí, pero bueno, nos pusimos en conjunto, ¿verdad? Algunos, como en el caso del hermano Albino y el pastor, fueron creo que los que lo colocaron. Si me hubieran dicho a mí que lo hiciera, hubiera quedado agujeros o bolas ahí, porque no sé hacer nada de eso. Pero bueno, así es como podemos contribuir. Y ya casi para terminar, recordemos que a las 11:30, tiempo del Pacífico, tenemos la continuación de la serie El Cordero y el León. La primera semana el pastor Mario nos dijo que el tema era un cordero para un hombre. La semana pasada fue un cordero ¿para quién? Para una familia. Y hoy un cordero para una nación. La base escritural la encontramos en Levítico 16, versículo 21 y 22. Así es de que esto es lo que tenemos a las 11:30. Y la próxima semana vamos a tener el siguiente tema. Aquí vas a encontrar cuál es tu propósito. Decían, es que yo no sé. Bueno, pues vamos a ver si lo descubrimos o lo descubres, ¿verdad? Dice, Iglesia Bautista IPSA, vamos a recordar para qué existimos. Número 1, para predicar la buena nueva de Cristo. Número 2, para enseñar la palabra de Dios. Número 3, para servir a los demás. Número 4, para tener comunión unos con otros. Y número 5, para adorar a Dios. Y todos decimos pesca a la de 3. Pesca, pesca, pesca. No, dije a la de 3. 1, 2, 3. Pesca. Otra vez. Pesca. Otra vez. Pesca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pesca. A pescar. Decía. Bueno, ok, entonces vamos a cerrar. ¿Qué fue lo que vimos hoy? ¿Cuál fue nuestro propósito? El primer blanco era crecimiento, ¿verdad? Y el segundo blanco era la comunión. Ahora la pregunta, con esto cerramos, ahora sí. Dice, ¿estoy creciendo? ¿Sí? Y la segunda, ¿estoy en comunión en la iglesia con mis hermanos en Cristo? Y como decía al final del texto que leí en la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana, si Dios nos da licencia o permiso o la oportunidad de estar aquí. Bendiciones.